Buenos días, profe. Disculpe, no se le escucha. Ahí, ¿y ahí me escuchan? Buenos días. Ahí Ahí, sí, buenos ya, días. perfecto, parece que ha habido algún problema. Les comentaba que en honor al tiempo y al respeto que se les debe a ustedes por estar puntuales, vamos a dar inicio a la actividad. La grabación ya está corriendo para que aquellas personas que todavía están ingresando de pronto puedan revisar la información si algo no escucharon. Como ustedes tienen claro, el día de hoy vamos a dar inicio a la unidad 3, que se titula Las técnicas de expresión escritas. Específicamente vamos a hablar del ensayo, cómo este texto sirve para realizar o para desarrollar procesos cognitivos de aprendizaje, ¿sí? Vamos a hablar qué es el ensayo, características, elementos de construcción, y vamos a proponer la tarea que ustedes tienen que presentar al finalizar la unidad, que es la elaboración en sí del ensayo. Antes de dar paso a esta situación, voy a explicarles algo acerca del foro, jóvenes, porque es importante hacerlo. El foro ya ha sido evaluado en su totalidad y de los 280 estudiantes que se registran o que se matricularon en esta asignatura, solo un 5% de estudiantes no cumplió con la actividad. Entonces, tengo entendido que fueron por diferentes razones, que, bueno, yo no puedo criticar ni juzgar, pero en todo caso lo que sí les manifiesto es que el aula estuvo habilitada algunos días, ¿sí? Algunos días y en todos los encuentros virtuales lo que primero se hacía es explicar que la hora de cierre del foro era a las 8 de la mañana de ese día lunes, entonces no había una forma para poder justificar que no se haya usado de pronto el sábado, el domingo, para hacer ese ejercicio que tan solo era en 15 líneas, era algo muy pequeñito. Otra cosa, quiero también comentarles cómo se hizo la evaluación de ese ejercicio. Yo les había manifestado que la semana que subieron los coordinadores los temas o las propuestas de los temas o de las ideas centrales que se les hizo ajustar de acuerdo a ciertos parámetros explicados en el encuentro virtual, yo les había dicho que todo depende de esa nota. Incluso mandé un comunicado chiquitito por medio de los coordinadores para que los compartan en los paralelos. Y ahí decía claramente que cada estudiante miembro del foro debía escoger una idea de las propuestas por el coordinador, que fueron trabajadas en grupo, y si es que alguna de esas ideas fue mejorada por la docente, pues tenían que escoger entre las ideas que han sido seleccionadas y las ideas que fueron mejoradas por la docente. Hubieron casos que todas las 4 ideas fueron mejoradas, entonces ahí tenían que escoger de las 4 que fueron mejoradas por mi persona, ¿sí? En ese sentido hubieron algunos errores y voy a puntualizar los más frecuentes para que ustedes se den cuenta después cómo se derivó la nota. Un error que se notó a nivel general es que los estudiantes, seleccionaron mal la idea. Colocaban ideas que de pronto fueron mejoradas, pero ni siquiera entendieron que tenían que ser solo las mejoradas las que podían ser seleccionadas. Los cogieron cualquier idea y esa la pusieron. Otros estudiantes ni siquiera colocaron la idea, pese a que yo mandé las instrucciones, dije seleccionar y colocar la idea, no colocaron la idea. Al no colocar la idea, yo no tengo claro sobre qué es lo que van a argumentar. El objetivo del foro era que ustedes expliquen la idea, argumenten la idea, defiendan la idea a través del apoyo de alguna referencia, de alguna cita de algún autor, ¿sí? Y esa cita luego debía ser analizada por un pensamiento suyo para corroborar y articular esta cita. Yo les dije, manejen los dos lenguajes, el denotativo y el connotativo. El denotativo, lo textual, lo que apoya teóricamente a alguien, y el connotativo, lo que usted piensa de ese objeto, de ese tema, de esa idea. Sí, entonces otro error fue que muchos estudiantes no colocaron la cita en APA que se solicitó también en estos pasos que se mandó a los jóvenes. Entonces solo pusieron su comentario o lo que ustedes consideraban. Entonces ahí la tarea también estuvo incompleta. Otras personas parafrasearon, pusieron el comentario y me pusieron bibliografía al final. La bibliografía es una situación que de forma obligatoria tienen que tener todos los trabajos, al menos en la universidad, todos los trabajos deben tener bibliografía. Pero yo solicité una cita en APA.
Pues cita es diferente a bibliografía, ¿no? Entonces yo solicité eso para que ustedes ya vayan familiarizándose con esto que va a ser luego el ensayo que vamos a tener que trabajar después. Entonces, todas aquellas personas que no cumplieron al 100% con las indicaciones de este foro, tuvieron el 50% de la nota. El 50% de la nota equivale de acuerdo a la nota que tuvo el coordinador. Si los coordinadores tuvieron 20, el 50% de los miembros de ese grupo que no cumplieron con esa actividad, pues era el 50, era 10. Y aquellas personas que se corrigieron todas las ideas, porque ninguna de las 4 estuvieron aceptadas y fueron mejoradas, y de pronto se les puso 16 del coordinador para que luego no baje mucho a los demás tampoco, en ese caso quienes no cumplieron tenían 8. Entonces eso ya depende porque también el trabajo cooperativo de la propuesta de los temas también era un trabajo grupal que debieron haber hasta consensuado todos los participantes para que luego tengan claro la idea de lo que van a argumentar. Olvidaba, otro error es que la idea que ustedes hayan seleccionado no tenga nada que ver con el aporte que ustedes lo estén haciendo tanto el personal como el tomado de algún autor, porque hay personas que sí me colocan citas, pero la cita no se correlaciona con la idea. Entonces, todos estos detalles, estos elementos que les estoy diciendo, fueron los que se consideraron para la evaluación del ejercicio. Si existe alguna situación que ustedes quieran acotar ahora frente a este ejercicio, pues hacerlo ahora para yo poder explicarles a todos que de pronto pueden tener la misma inquietud. Y si no, pues avanzamos. ¿Me confirma, por favor, alguien si es que alguna duda adicional tiene con relación a esta actividad? No hay nadie que me alce la manito, entonces vamos a avanzar. Jóvenes, voy a compartir la pantalla. A ver, alguien me está levantando la mano, pero no le veo en mi chat. Hábleme, por favor, porque, a ver, es Lisbeth creo. Sí, dígame, Lisbeth. Sí, buenos días, profe. Disculpa, no hay ninguna manera de ser acreedor a una recuperación de esta nota, ¿verdad? Mijita, lo que pasa es que yo al inicio, el primer día de clases, yo les manifiesto que por el numérico que yo tengo es bien difícil. Ahorita yo ya tengo que introducir el tema del ensayo y ustedes luego de entender la explicación se van a dar cuenta que ya empieza un trabajo también arduo, que es de revisión de estos textos. Porque no es una tarea que usted dice aquí, ya le subo el ensayo y listo, es una tarea que requiere de algunos procesos de revisión. Entonces, yo ya ahorita no tendría tiempo porque yo no podría hacer solo una recuperación para un estudiante, tendría que subir una actividad para todos para que se convierta en una situación justa. Entonces, por favor, yo creo que más bien ahorita enfoquémonos en la tarea que viene y hagamos bien, porque más o menos el procedimiento para evaluar el ensayo va a ser muy similar al ejercicio, porque ahora lo que ustedes hicieron es un argumento de 15 líneas y en el ensayo va a ser un argumento de 5 párrafos. Igual ya vamos a explicarles, todo tiene que tener lógica y todo tiene que tener sentido desde el primer párrafo hacia los párrafos de cuerpo, hacia el párrafo de conclusión. Entonces, más bien enfoquémonos en este escrito y tratemos de sacar esos 3 puntos que nos hacen falta para de pronto sentirnos tranquilos, pero avancemos. Yo ahorita estoy ya con esta unidad y con el tiempo que se nos apremia. Eso es, Lisette. Ya, profe, la verdad lo decía porque creo que hay algunas personas que tienen la nota baja. Es el 5%, es el 5%, es un número muy pequeñito. Es un Sí, número muy... profe, no hay problema. Muchas gracias. Sí, listo. ¿Alguien más, por favor? Y no hay nadie más. Bueno, voy a compartir la pantalla, jóvenes. Voy a compartir la pantalla, por favor, me confirman cuando ya puedan visualizarla. Me confirman, por favor, si ya estamos en la pantalla del aula virtual. Sí, profe. Listo. Ustedes van a guiarse, como siempre les he indicado, toda la información que les sirve de apoyo al trabajo asincrónico que ustedes hacen, ustedes lo encuentran en la guía. Entonces, aquí en la parte de la guía, ¿sí? En la parte de docencia, ustedes tienen una información relacionada con la unidad 3. Es importante que revisen este videíto, ¿sí?
Y aquí están algunos contenidos. Dice, ¿cuál es el resultado de aprendizaje para la unidad 3? O sea, ¿qué tenemos que nosotros aprender? ¿Qué nosotros debemos entregar luego de aprendida la unidad 3? Entonces dice, el estudiante redacta textos, en este caso, y ensayos. En este caso, ustedes ya tuvieron la primera redacción, un primer borrador, ¿no es cierto? Y luego tendrán que cumplir ahora con este ensayo académico, ¿no es cierto? Respetando una forma y respetando un contenido específico, apegados a normas ortográficas y gramaticales. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Específicamente, vamos a redactar un ensayo académico, respetando forma y contenido, y vamos a respetar todo lo que son los elementos y normas gramaticales y ortográficas. ¿Listo? Dentro de los contenidos de esta unidad, aquí están clasificados por semanas, de acuerdo a lo que serían las actividades presenciales. En las clases presenciales nosotros de pronto tenemos la posibilidad, como nos encontramos 2 horas de forma física, podemos ir de pronto más despacio. En las clases virtuales es más complicado, pero lo más importante es que al término de las semanas que están planificadas para esta unidad, ustedes terminen conociendo cada uno de estos párrafos, ¿sí? Entonces nosotros ahora tenemos un primer encuentro, la otra semana vamos a tener otro encuentro para explicarles de los párrafos y ustedes van a tener una semana más para poder completar con esa redacción de ese escrito y la deberán entregar, ¿sí? Entonces eso es lo que está planificado. Acá ustedes si entran a lo que es el aprendizaje práctico experimental, tienen un video también que deberían revisarlo para poder tener claro lo que se va a solicitar para esta unidad y para la actividad que tenemos. Aquí en aprendizaje autónomo, ustedes ya pueden visualizar la actividad que está aquí, y aquí están algunas instrucciones. Dice aplicar un proceso de lectura comprensiva del artículo científico de la unidad de la anterior, porque de ahí se va a derivar el tema, por eso es que se le coloca esta información. Y hacer una crítica reflexiva en el ensayo propuesto que vamos a hacer ahora. Según el formato establecido, presentar estructura de párrafos y ensayo final. Eso es lo que usted tiene que entregar. Estructura de párrafos y ensayo final. No puede enviarme solo la estructura o no puede enviarme solo el ensayo. Tiene que ser completo. ¿Ya? Y aquí están los recursos de la unidad. Aquí está el formato que tiene que revisar para lo que es la estructura que ya vamos a ir trabajando. Aquí está el artículo también, que de pronto si le interesa nuevamente tenerlo para revisar aquí en esta pestaña. Hay un libro, un texto de lectura, que este es opcional, en el caso de que alguna situación, alguna duda ustedes tengan, pueden encontrar en ese texto. Aquí hay unas diapositivas que hablan ciertos elementos y generalidades de la estructura de este ensayo. Y aquí hay 2 diapositivas donde hay ejemplos de los párrafos y de los tipos de párrafos que ustedes deberán hacer o construir para su ensayo final. En este momento, jóvenes, yo voy a compartir la pantalla. Me confirman, por favor, cuando ya se vea unas presentaciones de color celeste. Ya, profe. Ya, estas presentaciones, jóvenes, no están en el aula porque son unas presentaciones que yo las he elaborado a manera de síntesis. Son esquemas que me sirven a mí para explicar el tema de manera muy encapsulada, de manera muy sencilla, para encaminar la tarea. Entonces, estas no están en el aula, ¿de acuerdo? Pero ustedes ahorita que las voy a ir transmitiendo, ustedes podrán tomar fotografías, yo qué sé, hacer print screen, para ir teniendo la información, porque pueden existir algunas preguntas de estas diapositivas en el examen. Entonces, estas yo no las suelo compartir, entonces yo les pido estar atentos, tomando notas de la información que está aquí, para que puedan tener todo el momento que necesiten hacer la evaluación final. Entonces vamos a dar inicio. Como les dije, el texto que nosotros vamos a tener que trabajar es el ensayo. Vamos a olvidarnos un poquito del ensayo literario que de pronto nosotros aprendimos a hacer en el colegio. El ensayo literario es algo un poco fantástico, un poco metafórico, no comprueba nada en muchos casos. El ensayo que ustedes tienen que aprender a hacer es un ensayo académico, un ensayo divulgativo.
Quiere decir que en la crítica, en la reflexión, en el análisis que ustedes vayan a hacer en este escrito, tienen que llegar a la solución, a la propuesta de alguna situación que es comprobada y validada a través de las fuentes y referencias bibliográficas que ustedes utilicen para el argumento de su idea. Vamos a definir el ensayo. El ensayo, jóvenes, es un escrito académico. Como les dije, es un escrito respaldado por fuentes, por referencias de autores que van a dar apoyo o van a consolidar la información o las ideas que ustedes estén plasmando o deseen plasmar en la redacción, ¿sí? Describe un pensamiento, una opinión encaminada a dar respuesta a la hipótesis que ustedes van a sugerir en el mismo. Este escrito tiene que tener una redacción en prosa, no debe trabajar títulos ni subtítulos dentro del cuerpo ni de la estructura total del texto, sino es un texto en prosa. Debe ser segmentado por párrafos y cada línea de párrafo debe tener al inicio una sangría. Estos párrafos deben tener la posibilidad de analizar, interpretar y evaluar la información que ustedes seleccionen para dar respuesta a esa hipótesis. Lo más importante o la característica más importante del ensayo es que tiene que contener de forma obligatoria una tesis o una hipótesis. ¿Cuál es la función de esta tesis o hipótesis o por qué esta hipótesis que se deriva o de la transformación del tema es importante dentro del ensayo? Porque esta hipótesis es la que va a encaminar el escrito, va a generar y crear el conocimiento que ustedes quieran plasmar a través de cada una de las líneas del escrito que van a construir. Debe utilizar siempre un tono formal. Quiere decir que ustedes tienen que ser ordenados, organizar la información para que su argumento esté claro en cada uno de los párrafos. Debe usar un lenguaje correcto, adecuado al tema que ustedes están proponiendo en el escrito. Y debe ser citado correctamente. Por eso es importante entender que una cita no es lo mismo que una fuente bibliográfica, que una referencia, que bibliografía. Cita es el aporte de un autor, pero dentro del mismo párrafo, ¿de acuerdo? ¿Qué se debe hacer antes de escribir un ensayo? Antes de escribir un ensayo, lo que primero deben hacer es una lluvia de ideas, listar las ideas más importantes de los textos que de pronto les toque derivar la información que va a ser transportada a ese escrito. Deben buscar un orden, tal vez una primera idea del orden lógico que van a tener esas palabras, esas frases, ¿sí? Deben ordenar por categorías, tienen que pensar qué es lo más importante y de pronto se verá escrito al inicio, qué es lo que de pronto luego encaja en la parte media del ensayo. Entonces todo tiene que tener un orden, tienen que tener una situación jerárquica de lo más importante a lo menos importante y eso usted tiene que ir entendiendo en estos esbozos que se hacen antes de la redacción. El esbozo le sirve también para que usted presente claramente las ideas precisas en la redacción, para que vaya descartando las ideas que de pronto no son tan importantes dentro de su redacción. Y así, cuando usted ya tiene claras esas ideas, usted puede ir presentando los argumentos centrales, que serán las ideas principales o los ejes que desarrollarán el argumento en cada uno de los párrafos. Una vez que usted ya ha hecho todo este esbozo, una vez que usted ya ha tenido todas estas ideas claras, precisas, entonces usted pasa a la elaboración del primer borrador, ¿sí? Cuando usted ya tiene su primer borrador, usted se va a dar cuenta que en una segunda lectura, en una tercera lectura, usted tendrá que seguir revisando y corrigiendo. De hecho, en un ejemplo que yo hoy les voy a presentar, usted se va a dar cuenta cómo en una segunda, en una tercera lectura hay situaciones que todavía se pueden mejorar. Entonces, por eso es que muchos autores incluso editan libros, sacan nuevas ediciones, porque la redacción es así, está propensa a cambiar, está propensa a actualizarse, a mejorar, ¿sí? No es como la comunicación oral, que usted se expresa y eso ya se expresó y no hay cómo corregir. La escrita sí se puede corregir, sí se puede mejorar todo el tiempo. ¿Cuál es la organización del ensayo? El ensayo, jóvenes, consta de 3 partes, como cualquier tipo de texto.
una introducción, un nudo o cuerpo y una conclusión. En la introducción, el escritor ya tiene un acercamiento al tema a través de la propuesta de la hipótesis o tesis que maneje en esta introducción. Entonces aquí ya se hace un acercamiento del tema, se plantea la hipótesis y se plantea una pequeña y rápida propuesta de solución que será ampliada en el cuerpo y será solucionada y cerrada en la conclusión. ¿Sí? Entonces esa es la estructura. ¿Cómo hacer un ensayo? Dentro del párrafo introductorio o de la introducción, como les dije, como el primer párrafo, ¿qué es lo que se hace en la introducción? En la introducción ustedes tienen que trabajar primero, colocar el tema como tal, ¿no es cierto? De ese tema usted tiene que elaborar una hipótesis, una propuesta o una tesis, una propuesta de algo que usted va a cuestionar desde la introducción para ser respondido en el cuerpo. Pero usted para plantear una hipótesis tiene que primero saber qué va a solucionar con esa hipótesis, ¿sí? Entonces, aquí en la introducción usted tiene que primero describir cuál es el antecedente a su problema, cuál es el antecedente a la situación que usted va a solucionar. Una vez que tiene claro ese antecedente, entonces formula la hipótesis o la tesis, ¿sí? Como lo más importante del texto, y este párrafo introductorio debe ser redactado máximo en 2 párrafos. En nuestro caso, nosotros vamos a trabajar un solo párrafo, ¿sí? Esta tesis o hipótesis, de cualquiera de las dos que usted escoja, tienen que estar diseñadas de tal forma de que desde el inicio del párrafo introductorio, ustedes ya vayan generando cierta inquietud, cierta sorpresa, ¿no es cierto?, cierto suspenso frente a lo que van a escribir. Más o menos dando un ejemplo relacionado con los temas que ustedes han escogido para desarrollar este ensayo, había un tema que yo escuchaba que se repetía mucho de diferentes formas y decía el uso de las presentaciones como medios didácticos para captar la atención de la audiencia, ¿cierto? Ese era el tema. Entonces, si le queremos hacer hipótesis, tenemos que hacer un cuestionamiento, una pregunta de ese tema. Entonces, es posible que a través del diseño adecuado de presentaciones digitales o de presentaciones en una exposición oral, o sea, depende cómo usted quiera jugarse la pregunta, ¿no? Eso ya depende del escritor. Se pueda obtener un recurso didáctico para captar la atención de la audiencia y cierra la pregunta. Ahí sería hipótesis, con pregunta. Y si sería una tesis, usted tiene que afirmar. Es posible que los recursos, que las presentaciones sean medios didácticos para una intervención oral. Simplemente usted está colocando la misma idea pero sin pregunta. Entonces cualquiera de las dos se puede manejar en un ensayo, pero yo les sugiero, vamos a iniciar haciendo pregunta porque estamos recién introduciéndonos a este tipo de texto. Para que se facilite un poquito vamos a hacer pregunta en nuestro ensayo. Sí, entonces ya les voy a explicar un poco más acerca de la introducción. Vamos a avanzar ahorita con el cuerpo. El cuerpo del ensayo, el desarrollo o nudo, como ustedes lo quieran llamar, se construye de la siguiente forma. Primero, ustedes tienen que hacer una recapitulación de tanto los antecedentes, la hipótesis o tesis que hayan manejado, esa breve solución que ya encaminan desde la introducción, distinguir lo más importante que ustedes colocaron en la introducción, para tener claro que de pronto ustedes deberán exponer alguna tesis apoyándose en algunas citas, en algunas evidencias para dar respuesta a esto que ustedes ya están proponiendo en la introducción. Otros estudiantes de pronto pensarán en hacer análisis, ir describiendo ciertos elementos o partes para poder dar respuesta a esa introducción.
Habrá estudiantes que dirán, yo necesito comparar con ciertos procesos, de pronto dicen las presentaciones como medio didáctico, yo voy a comparar con las infografías que ahora son medios actualizados para poder transmitir información científica, entonces pueden ir cotejando con otro tipo de información. Pueden definir conceptos, alguien puede decir yo, para poder entender y demostrar que efectivamente las presentaciones son medios didácticos, tengo que primero definir qué son las presentaciones, tengo que poner ejemplos de presentaciones animadas y didácticas. Otras personas dirán, no, yo voy a hacer diferencias para que la gente o la persona que lea mi ensayo se dé cuenta que no es lo mismo de pronto una diapositiva con una abundancia en texto que otra que de pronto emplea técnicas escritas como organizadores gráficos. Entonces puede decir, yo voy a trabajar desde las diferencias para argumentar mi propuesta de tema. Otros pueden decir, no, yo voy a hablar de todo lo que genera en el desarrollo metacognitivo de la persona que está atendiendo en una audiencia, el mostrar ciertas diapositivas dinámicas y creativas. Entonces, mire, puede trabajar esta forma. Entonces, estos elementos de cómo va a ser la redacción de su cuerpo dependerá de la información que usted vaya a manejar para dar respuesta a su tema, por ende a su hipótesis. Entonces, no es que van a utilizar todos estos, sino usted dependerá de la información que vaya a manejar y cómo vaya a encaminar para dar respuesta. Entonces, unos dirán, yo voy a hacer definiciones, diferencias, comparaciones. Eso ya depende de la forma que quiera darle a su escrito. Por último, el último párrafo que nosotros debemos trabajar es el párrafo de conclusión. En el párrafo de conclusión, jóvenes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Usted tiene que recapitular las ideas planteadas en la introducción. Quiere decir que va a retomar nuevamente la hipótesis, pero ya como una afirmación, porque usted en el cuerpo ya demostró que efectivamente, estoy tomando el ejemplo de las presentaciones digitales para quienes no se han perdido en lo que yo estoy hablando. Usted tiene que recapitular y en el cuerpo usted ya dijo que efectivamente las presentaciones llaman la atención, que las con mucho texto de pronto a veces no ayudan, que las que utilizan organizadores gráficos facilitan la sistematización de la información. Y usted ya explicó que efectivamente el uso de presentaciones bien elaboradas se convierten en un medio didáctico para captar la atención de la audiencia. Entonces, ¿qué va a hacer en la conclusión? Recoger nuevamente esta idea. Para concluir, efectivamente se demuestra que las presentaciones digitales constituyen un medio didáctico a la hora de presentar un tema y de esta manera se mantiene la atención de la audiencia debido a, y ahí usted ya todo lo que puso en el resumen de su cuerpo, usted lo va a resumir en el párrafo de conclusión. Y al final usted va a buscar una cita, una frase muy puntual de algún autor que le ayude a corroborar esa información. Entonces usted, si es que aquí en la introducción habló de las presentaciones dinámicas, usted puede buscarse de pronto una cita de, qué sé yo, de Novak, que dice que la presentación de temas o de información en organizadores gráficos recrea el aprendizaje. Entonces usted puede decir, porque como lo dice Novak, la sistematización de información en organizadores gráficos recrea el conocimiento o el aprendizaje, porque ustedes de pronto aquí en el resumen ya abordaron de que las presentaciones que son mejor elaboradas a partir de técnicas escritas como los organizadores gráficos facilitan la comprensión. Entonces, todo depende de la frase que usted utilice, todo depende de lo que usted puso en el resumen para que todo se concatene. Desde la idea propuesta en la introducción, el resumen que usted pueda extraer del cuerpo de su escrito para que usted al final pueda cerrar con alguna idea de alguien que le ayude a soportar todo esto. Entonces, esto se hace en la conclusión. ¿Qué se hace después de escribir un ensayo? Jóvenes, existen dos procesos de revisión de un escrito. La primera revisión y la segunda revisión. En la primera revisión y en la más importante para mí, ¿sí? Porque ahora la segunda, incluso existen programas para corregir todo lo que es faltas ortográficas y no de puntuación. Antes a nosotros nos enseñaban a escribir a borrador y luego pasar a una máquina de escribir. Y ahí sí teníamos que ir controlando los signos de puntuación, controlando las faltas ortográficas. Y por eso es que aprendíamos incluso la ortografía a la fuerza. En cambio ahora con los programas que tienen las máquinas,
usted simplemente pasa el autocorrector y ahí mismo ya le corrige todo. Entonces, esta segunda revisión sí es importante, porque de hecho un trabajo que está con faltas ortográficas se ve feo. Pero para mí lo más importante para la nota es de esta primera revisión. Entonces, ¿qué reviso en la primera revisión? Yo reviso el contenido que ustedes han utilizado para dar respuesta a su tema. Y para eso ya tuvieron un primer ejemplo, que es el foro. No pueden poner cualquier cosa que a ustedes les parezca, sino tienen que buscar información, tienen que buscar citas que les ayude a dar respuesta al tema que ustedes escojan. Tiene que tener organización. Quiere decir que usted logre entender qué es lo más importante, qué es lo menos importante, qué debe ir en el texto y qué no debe ir en el texto. Y esta última cualidad es la más importante también, que es la cohesión. Cohesión quiere decir que el primer párrafo encamine al segundo, del segundo al tercero, el tercero al cuarto y el cuarto a la conclusión, porque en la conclusión se cierra todas las ideas de los párrafos anteriores. Yo aquí, para que ustedes se den cuenta cómo va a ser mi evaluación de su escrito luego de hacer esta revisión, yo les suelo poner un ejemplo para que ustedes razonen y entiendan en dónde tienen que ustedes fijarse más para hacer su escrito. Para mí un ensayo, jóvenes, yo le comparo muchísimo con un ejercicio de matemática, de cualquier tema que ustedes quieran escoger, un ejercicio cualquiera. ¿Qué pasa con el ejercicio? Usted hace el planteamiento de los datos, ¿cierto? Y luego de plantear los datos, usted dice, ahora sí, voy a pensar en el procedimiento, las fórmulas que debo utilizar, ¿cierto?, para llegar a la respuesta. En el ensayo, el párrafo introductorio es el párrafo donde usted plantea los datos. El cuerpo es el procedimiento y la conclusión es la respuesta. Si usted en la introducción me plantea mal los datos, ¿qué saco yo revisando el cuerpo? Y mucho menos la respuesta. Entonces, lo clave aquí, lo estratégico aquí, es que usted encamine correctamente desde la introducción lo que usted quiere abordar en el escrito. Entonces, de hecho, cuando yo ya reviso los ensayos, si la introducción está mal, ¿para qué avanzo lo demás? Entonces, yo ya solo leo la introducción y pongo la nota. ¿Sí? Entonces, por favor, por eso es que yo les hago trabajar con estructuras, hacemos alguna que otra retroalimentación, podemos hacer uso de las horas PAE si ustedes consideran, a través de la comunicación con el coordinador para planificarlas para la otra semana, pero la idea es que ustedes no pueden sentarse y decir, ya está listo y le mando la tarea y voy a tener la seguridad que la maestra me va a poner la nota. No, esto tiene lógica, esto tiene una secuencia, esta es la única actividad en la que de pronto yo no puedo dar validez mucho a su parte connotativa. Si es que usted no respeta la estructura, de hecho las situaciones de pronto no le salgan, o la respuesta del ejercicio no le salga. Entonces es importante razonar, es importante entender que para que haga un ensayo usted tiene que leer, usted tiene que razonar cuál va a ser el enfoque que va a tener su ensayo. Sí, porque si no, no es que va a encontrar la respuesta en un texto y eso lo va a copiar y ya va a estar su ensayo. No, aquí es la construcción significativa de cada escritor y de lo que quiera transmitir en el escrito. Entonces eso hay que tener claro en esto. ¿Cuáles son las recomendaciones para elaborar ensayos? Ahora ustedes van a introducirse con este primer ejercicio en lo que es la práctica de la redacción académica. Pero ustedes, conforme avancen los semestres y aquellas personas que de pronto tengan proyección a futuro de seguir de pronto programas de posgrado o que ya estén en prácticas en el laboratorio, van a entender que el ensayo constituye una herramienta metodológica, ¿sí?, para desarrollar procesos cognitivos. O sea, a través de un ensayo usted aprende. De hecho, profesoras de séptimo, de octavo semestre, que les dicen, por ejemplo, vamos a leer estos 3 artículos, estos 3 papers, y de los 3 van a construirme un ensayo de 8 carillas. Eso no quiere decir que usted va a hacer un resumen de los 3 papers o de los 3 artículos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Leer los 3 artículos y de los 3 proponer ustedes un tema para poder fundamentar
con ideas tomadas del primero, con ideas tomadas del segundo y con ideas tomadas del tercero. Eso es un ensayo. Entonces, el ensayo no es un resumen. Por eso hay que meternos en la cabecita para poder desarrollar esto. Entonces, en un futuro ustedes deberán ir mejorando escritos, deberán ir adquiriendo un estilo propio para poder comunicar. Si ustedes entran en un programa de maestría, todos los ejercicios, todas las tareas son presentadas ya en un programa de maestría a través de ensayos. Entonces es importante ir practicando y aprendiendo, desde ahora que vamos a aprender bien cómo se hace un escrito. Experimentando escritura, escribiendo. De pronto ahora cuando nos mandan una consulta, para nosotros es fácil ir al buscador, ponemos el tema, copiamos, ni siquiera leemos. No, practique la redacción. Esta es la información, pues voy sacando ideas más importantes. Y yo voy a construir mi texto en base a lo que fui anotando. Entonces ahí, primero aprende, porque se va a ir grabando las cosas. Y segundo, va a mejorar la escritura, ¿sí? Leyendo frecuentemente y manteniendo un diccionario personal que le ayude a ir jugando con las palabras para ir mejorando y dando formalidad de pronto a ciertas palabras que ya a veces son muy usuales. Entonces se puede ir jugando con otras para ir ampliando su vocabulario y su lenguaje. El ensayo, jóvenes, tiene dos métodos para su elaboración. Un método es el método inductivo y el otro es el método deductivo, para, de acuerdo a un tema, desarrollar su argumento. En nuestro caso, nosotros vamos a aprender o vamos a trabajar nuestro ensayo desde el método deductivo. ¿Por qué desde el método deductivo? Porque nosotros, nuestro ensayo, nos vamos a apoyar en algunas fuentes, en algunas citas, en algunas opiniones de otros autores, de otros expertos. Esos nos van a dar de guía para nosotros poder dar respuesta a nuestro tema. La lógica inductiva, en cambio, es la que está presente cuando hay una participación activa del escritor. Quiere decir que cuando ustedes hagan investigación, cuando ustedes de pronto ya se vayan a graduar y comprueben algo en el laboratorio y eso va a ser luego transportado a través de su tesis y luego alguien dice esto como fue interesante, yo quiero escribirlo a través de un ensayo científico para publicarlo en una revista indexada. Entonces ahí ustedes, como ustedes comprobaron esa información en el laboratorio, ahí ya tuvieron una participación más activa. Entonces ahí la trama del ensayo como tal va a ser una trama encaminada desde el método ya más comprobado, más validado desde lo que ustedes hicieron en el laboratorio. Pero en nuestro caso, como les dije, y todas las veces que les digan bases en estos artículos, bases en estos papers, estamos dentro de lo que es la lógica deductiva. Aquí hay una imagen chiquitita, bueno, esta no la vamos a ir revisando, son algunos elementos que ya se han venido explicando de manera amplia en cada una de las diapositivas, todo lo que ustedes necesitarían para poder construir este ensayo. Jóvenes, otro elemento importante que tienen los ensayos son las transiciones. ¿Qué son las transiciones? Las transiciones son las expresiones o palabras que se incluyen dentro de la redacción de cada uno de los párrafos para conectar ideas o argumentos, ¿sí? Estas expresiones o palabras indican o demuestran, ¿sí?, dominio en la redacción. Voy a decirles más o menos algo. Cuando usted al inicio de un párrafo dice, de inicio se hablará de la problemática ambiental. En vez de iniciar directamente hablando la problemática ambiental, usted dice, de inicio, se hablará de la problemática ambiental. Entonces, esa palabra, de inicio, es una transición. El ensayo debe tratar de explotar la mayor cantidad de transiciones al inicio de los párrafos y luego de un punto aparte, ¿sí? Si hablamos de expresiones, son todas aquellas frases que no son parte de la redacción, no son parte del contenido para expresar o para analizar el tema, pero son unas situaciones o ideas alegóricas que ayudan a dar paso a los siguientes párrafos. Por ejemplo, usted termina el párrafo o la idea del párrafo que usted vaya a trabajar en la introducción y al final dice, para dar claridad a lo antes mencionado, las siguientes líneas explicarán con mayor precisión más sobre el tema. Entonces, usted está diciendo a través de esa frase
que a continuación los siguientes párrafos van a ampliar el tema. Entonces, esas son expresiones que sirven para conectar, para cohesionar los párrafos, ¿sí? De inicio, de pronto les toque ir razonando un poco más, que ir colocando. No en todas encaja una expresión. Tal vez en el párrafo introductorio encaja al finalizar el párrafo para dar paso a los siguientes párrafos y en la conclusión antes de resumir toda la información. Pero ustedes tienen que ir jugando con estas expresiones para ver dónde quedan mejor para poder mejorar dar un giro más dinámico a la redacción que ustedes propongan. Aquí, jóvenes, existe una clasificación de estas transiciones, de algunas de ellas. Hay un libro que se llama La cocina de la escritura del autor Daniel Cassani. Este autor, en este libro, en las últimas carillas, este libro sí lo encuentran de forma digital. En las últimas carillas, él hace una recopilación de muchas más transiciones de las que están aquí. De todas maneras, aquí yo he sacado las más usuales. Yo siempre suelo decir a los jóvenes, es importante que ustedes en una hojita, en algún lado lo tengan, porque a veces nos ponemos a escribir y estamos ahí, ni siquiera podemos decir ahora, a ver, nos cuesta tanto plantear un objetivo, nos cuesta tanto introducir un antecedente. Entonces, a veces estas palabritas son claves a la hora que nos toque escribir. Entonces, tener claro que existen transiciones de causa, de certeza, de contradicción, de de efecto, para hechos imprevistos, para poder introducir los temas, para de pronto definir órdenes dentro de la redacción o de pronto para afirmar o repetir alguna situación que se necesite dentro de la redacción. Entonces, como ustedes aquí tienen la imagen, de pronto pueden hacer un print screen para que se den cuenta o una fotito para que vean cuáles de esas palabras podrían encajarles en su redacción, ¿no es cierto? Esos jóvenes, los contenidos más precisos que yo les puedo compartir esta mañana para poder ya arrancar con lo que ustedes van a tener que hacer para la próxima semana, ¿de acuerdo? Entonces voy a compartir pantalla, voy a salir de esta presentación, ¿sí? Y voy a volver acá al aula. ¿Me confirman, por favor, si estamos en el aula nuevamente? Sí, profe. Ya. Aquí en este primer enlace dice formato evaluación final. Ustedes van a dar clic en ese enlace y ustedes van a encontrar el formato del ensayo. ¿Cómo van a hacer todos su ensayo? ¿Cierto? Entonces aquí está la estructura para que todos se guíen por esta estructura y nadie haga cosas distintas. ¿De acuerdo? Entonces van a abrir este archivo, van a colocar los datos, va a colocar el nombre, la fecha, el paralelo. La fecha, usted va a colocar la fecha del próximo miércoles, ¿sí? Porque ahí va a arrancar ya prácticamente el taller de la redacción. Aquí va a colocar el tema que usted haya escogido. Puede, cualquiera de los que usted escogió de sus grupos que plantearon en el foro. Digamos, las presentaciones como un medio didáctico recreativo para captar la atención de la audiencia. Ese es el tema o el que usted escoja, ¿de acuerdo? Aquí va a dejar esto tal cual está, va a poner estructura, introducción, párrafo, enunciado, solución del problema. Va a dejar igual porque el párrafo o el tipo de párrafo que vamos a trabajar para la introducción es este párrafo. Pues si le deja así, van a trabajar todos igualitos. En el cuerpo podrán ir cambiando los párrafos, pero en la introducción todos vamos a trabajar igual, entonces le va a dejar tal cual está. Aquí tiene usted algunos elementos estructurales que tienen que ir redactando para construir la estructura de este párrafo. Dice, antecedentes del problema, lo que yo le decía en la explicación en las diapositivas. Pregunta y solución. Como usted ve, usted tiene que trabajar de forma proporcional. La pregunta, jóvenes, aquí máximo les toma a veces 2 líneas o 2 y un poquito. Entonces, usted tiene que trabajar de forma proporcional los antecedentes y de forma proporcional la solución. Porque hay personas que me trabajan 2 ideas de antecedentes, porque el antecedente es lo más complicado razonar. Me trabajan 2 ideas de esto y acá me ponen todito. No, porque ahí usted ya pierde la cohesión, pierde el sentido del contenido que debe tener este párrafo introductorio. Entonces, sea proporcional, sea equitativo, de acuerdo. En el esbozo que usted haga, trate de ir jugando con las ideas y ver cuánto mismo necesita para cada uno de estos elementos para que sean equitativos.
¿De acuerdo? Entonces, una vez que usted ha llenado esta información del párrafo introductorio, esto que está aquí, la estructura del primer párrafo de cuerpo, usted va a dejar ahí, porque esto le voy a explicar la otra semana. Usted esto va a saltarse, va a saltarse, va a saltarse, va a saltarse y llega acá. Aquí donde dice tema del ensayo, va a volver a copiar las diapositivas, un medio didáctico, lo que usted escoja de tema, y va a transportar esta información que tiene aquí, sin estos títulos ni subtítulos, no solo el contenido del párrafo. Usted va a coger toda esta información y va a pegar acá en la redacción. Cuando ya pegue, usted va a volver a leer esas ideas y va a buscar las transiciones o las palabras conectoras que le podrán servir para dar lógica a las 3 ideas que ya tienen que compactarse en un solo párrafo. Usted coloca y de ahí va leyendo y mirando qué quita, qué pone, hasta que quede desde el inicio con la sangría hasta el fin, las 16 líneas que usted tiene que trabajar para el párrafo, ¿sí? O las 13 que usted vaya a trabajar para el párrafo. Entonces, estamos claros, la próxima semana, el próximo miércoles, todos los estudiantes tienen que traer este formato lleno, tanto con la estructura del párrafo introductorio, como con la redacción del párrafo introductorio. ¿Estamos claros aquí? Voy a compartir otra pantalla. La evaluación que corresponde a este ejercicio va a ser, no se olvide, sobre 3 puntos. Tiene que tener lógica y tiene que estar bien. Aquí es un poco, aquí es más difícil de pronto, si todo está bien tiene los 3 puntos. Si desde la introducción está mal, usted mismo haga cuenta cuánto le pone un profesor en un ejercicio que está mal hecho. Pues más o menos para que tenga relación cómo se va a evaluar el ensayo, ¿sí? Entonces, va a ser un ensayo de 5 párrafos, joven. Esto puede tomar una fotito o anotar. Es un ensayo de 5 párrafos. Tiene que trabajarme un párrafo introductorio, 3 párrafos de cuerpo, un párrafo de conclusión. Cada párrafo deberá contener de 13 a 16 líneas. Cuando digo de 13 a 16 líneas, quiere decir que 12 líneas y media está incompleto. Quiere decir 13. Cuando me dice, tengo 16 y medio, usted tiene que ver qué ajusta para llegar a las 16, ¿sí? O a las 15, o a las 14, que es así, están permitidas porque están dentro de este rango, ¿sí? Entonces no me digas que no puedo, sí puede, porque es jugar con la redacción, jugar con las palabras, jugar con las transiciones. Entonces ese es un ejercicio que incluso les va a ayudar para ir sacando los párrafos como deben sacar, ¿sí? Debe ser en Arial 11. Otra cosita que aquí me olvidaba. Los párrafos deben ser, igual como les decía, debe ser distributivo, de forma equitativa la distribución dentro del párrafo. De igual forma deben ser equitativas dentro de los párrafos. No todos los párrafos van a ser de 13, porque usted se va a dar cuenta que ahí va a faltar fundamento. Entonces, pueden ser de 13 a 16, pero podrá haber uno de 16, uno de 15, uno de 14. Si todos son de 16, mejor, pero lo que no le voy a aceptar es todos de 13. ¿Sí? Ya. La letra Arial 11 debe ser un interlineado de 1.5. Después de cada párrafo, 2 espacios, quiere decir que usted terminó todo el párrafo. Está aquí todo el párrafo. 2 espacios con la máquina para que quede un espacio y nuevamente inicie con el siguiente párrafo. En la primera línea de cada párrafo, de todos los 5 párrafos, se colocará la sangría. La sangría usted puede trabajarla con el TAF que tiene la máquina, con esas flechitas que tienen al lado izquierdo y al lado derecho, ese es el TAF. Usted coloca el TAF y automáticamente viene para acá y usted completa las 16, las 13, las 14, las 15 líneas del párrafo. A partir de la segunda línea todo es normal, solo la primera línea tiene la sangría, ¿sí? De todos los párrafos. O a su vez, si es que su tab está configurado con más espacios, usted tiene que entender que solo son 10 espacios al inicio de la primera línea. ¿De acuerdo? Al final no se olvide justificar el texto. Justificar el texto quiere decir que todas las líneas de todos los párrafos queden marginadas, ¿no? Queden a una misma línea, a un mismo orden. Los márgenes, jóvenes, los normales, ustedes ya saben cuáles son los normales. 3 izquierdo,
2.5 superior, 2.5 inferior, 2.5 lado derecho. ¿Alguna pregunta con relación a las indicaciones formales que tendrás escrito? Les digo esto porque como ya vamos a ir haciendo nuestro formato, para que ya se vayan ajustando a estos lineamientos formales. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? ¿Estamos claros hasta ahorita? Confírmenme, Sí, por... profe. Ya, perfecto. Aquí, jóvenes, yo he hecho un esbozo. Sí estamos claros lo que es la redacción del primer borrador y lo que es un esbozo. Yo les voy a indicar ahorita un esbozo, quiere decir lo que es antes de la redacción, ¿sí? Este esbozo lo hice con un tema propuesto por algún grupo, ¿ya? El tema de esto es para que usted más o menos vaya adaptando su tema a este esbozo que tiene que hacer. Un grupo de un paralelo me proponía este tema y de hecho yo lo acepté porque yo tengo claro cuál va a ser el alcance. No sé si las chicas tengan claros, pero yo ya en el esbozo ya les expliqué un poquito. El tema decía la conferencia tradicional expositiva con una organización jerárquica de temas científicos. Entonces yo le dije que la idea está, pero que en el ensayo podrían dejar el tema como está, pero en la pregunta tienen que ya ajustarme qué es lo que van a lograr. O a su vez podrían corregir y colocarme directamente, más bien, la conferencia expositiva como un medio para comunicar temas científicos. Y aquí en el argumento, hablarme de la organización jerárquica que tiene este tipo de conferencia y que por ende ayuda a comunicar temas científicos. Entonces, ellos ya entendieron y las personas que escogieron este tema dijeron que van a hacer una modificación al tema para ya puntualizar que efectivamente, más bien van a demostrar en el ensayo que la conferencia tradicional expositiva sirve como un medio, como una herramienta para la difusión o comunicación de temas científicos. ¿Sí? Entonces, ellos están ya claros de esto y eso es lo que van a encaminar en la redacción. Ahora, frente a este tema, yo les decía que el primer elemento es seleccionar cuáles son los antecedentes del problema. Jóvenes, cuando hablamos de un antecedente del problema, queremos o estamos tratando de ubicar dificultades, necesidades, desconocimientos, confusiones, ¿no es cierto?, que tenemos de algo. Entonces, nunca puede decir el problema y no partir de una palabra negativa, porque si no, no sería problema. Entonces yo le decía, ¿cuál puede ser el antecedente para que usted pueda defender que a través de la conferencia tradicional expositiva, el expositor, el científico, tiene una herramienta para poder difundir o comunicar sus temas científicos? Entonces, ¿qué problema se solucionaría? ¿Qué podríamos atacar nosotros en el cuerpo? Entonces yo ahí les daba unas ideas y cada cual tiene que ir aterrizando en qué es lo que va a ubicar como problema. Entonces yo le decía, por ejemplo, puede ser el desconocimiento de herramientas que tengan los expositores o los científicos que faciliten la difusión de temas científicos. El científico puede descubrir cualquier cosa, pero si él tiene desconocimiento de que yo puedo compartir esta información a través de una revista indexada, en una publicación de un artículo, de pronto a través de una conferencia que yo puedo ir a buscar dónde me auspicien o dónde yo pueda difundir esta información, ya hay un problema. Entonces, qué importante es dar a conocer cómo se desarrolla esta conferencia para que de pronto el científico se familiarice con esta herramienta y pueda utilizarla en algún momento, ¿cierto?, como un medio de comunicación. Otro problema podría ser la dificultad de emitir información científica. Ustedes se han de dar cuenta que muchos científicos son aquellas personas que de pronto se dedican a los laboratorios, están ahí, y de pronto usted ha visto mismo en la televisión, cuando se les lleva a que den una entrevista, algunos tienen dificultades comunicativas. Entonces, esa puede ser una debilidad, la dificultad de emitir información, tal vez en público, a audiencias extremadamente grandes, ese puede ser otro problema. Otra puede ser la confusión en la interpretación de datos experimentales. No es lo mismo lo que usted ve en el laboratorio a lo que usted de pronto ya tiene que difundir de forma exacta y de forma reducida. Entonces puede ser otro problema que puede presentarse.
Entonces, frente a esto, ustedes necesitan hacer entender los requerimientos de esta conferencia para que de pronto los investigadores vean que no es tan complicado, vean que no es tan grave y se pueda primero solucionar estos problemas que sí se dan, ¿sí? A través de la argumentación de nuestro escrito. Entonces, no se olvide que siempre los antecedentes son las cosas que nosotros podríamos atacar, de las cosas que nosotros podríamos solucionar a través de nuestra explicación. La pregunta se deriva del tema. Como ustedes ven, el tema aquí, si es que lo dejan así, en la pregunta tiene que aclararse qué mismo es lo que yo voy a lograr. Entonces aquí se les ha colocado, ¿es posible que la conferencia tradicional expositiva con una organización jerárquica se convierta en una herramienta oral efectiva para la difusión de temas científicos? Entonces esta va a ser la hipótesis, que se va a responder, que se va a solucionar, ¿sí? A través de un argumento que solucionará estos problemas. Y viene la posible solución del párrafo introductorio, que no es tan grande, solo es adelantarse a algo de lo que se va a hablar luego en el cuerpo. Entonces usted dice, la conferencia tradicional expositiva con una organización jerárquica podría convertirse, o sea, ya está dando respuesta a esta pregunta. O ustedes pueden decir, efectivamente, para poder solucionar o para poder dar respuesta a la pregunta planteada o a la hipótesis planteada, es necesario conocer tal cosa, tal cosa. Por ello, los siguientes párrafos explicarán con mayor argumento ciertas bases teóricas que soportarán el hecho de que la conferencia es ya. Aquí es encaminar lo que usted va a trabajar en los siguientes párrafos para dar respuesta a la pregunta y para solucionar el problema. ¿Sí? Jóvenes, esto para que usted entienda la estructura con todos los elementos que yo le estoy dando, tiene que tener claro este tema. Sí. Solo estuvieron pensando y en el trabajo grupal que hicieron, solo definieron temas y de pronto no tienen claro qué es lo que van a hacer en el escrito, van a tener dificultad. Apóyese en los grupos de trabajo que tenían. De pronto ahí apóyese algunito diciendo, mira, lo que tenemos es que dar respuesta a esto, pero este problema, si es que ustedes quieren, eso les digo, ya aquí viene a ser un trabajo responsable de cada estudiante. Cada estudiante, el que leyó, sabe lo que le estoy pidiendo aquí. El que no leyó, el que no tiene claro de dónde salió esto, claro, ahorita sí chuta, ¿y ahora qué pongo aquí? ¿Sí? Entonces, por favor, hay que entender qué problema voy a atacar yo en mi escrito para poder afirmar que la conferencia me va a ayudar o va a ayudar al investigador a transmitir esos temas. Entonces, de pronto, el miedo escénico que tengan los expositores, el desarrollo o el poco desarrollo que tienen en las prácticas expresivas. Ahí puede explotar muchísimas situaciones en cuanto a lo que es la comunicación no verbal, porque usted que indaga, pero para eso tiene que leer un poquito, de pronto buscar alguna información que diga, qué sé yo, debilidades comunicativas que tenga el científico a la hora de transmitir información. Entonces por ahí puede ir saliéndole alguna idea para que usted ubique correctamente su tema. Para la construcción de su ensayo o sus antecedentes del problema y su pregunta y su posible solución, yo les invito, jóvenes, en el Google académico a colocar su tema. No van a encontrar un tema parecido, no van a encontrar un tema igual. Mejor dicho, perdón, no van a encontrar un tema igual, pero sí van a encontrar temas relacionados, temas parecidos. Entonces, desde ahí usted ya puede leer el resumen de esos artículos que le salgan y por ahí ya puede ir usted generando sus ideas de cómo armar este tema. ¿Sí? Eso es con relación al esbozo que les puedo presentar. Ahora, usted va a venir aquí como otra ayuda si es que necesita, aquí donde dice estos párrafos, aquí hay unas diapositivas donde también hay un tipo de párrafo de enunciado y solución de problema, pero este párrafo es chiquitito, entonces este de pronto no le ayude mucho. Pero aquí, usted si da clic en estas presentaciones, usted va a buscar dónde está el párrafo de enunciado o solución de problema. Y dice, está aquí, mire. Entonces aquí usted va a encontrar, solo que aquí está colocado como problema y es pregunta, ¿no es cierto? Antecedente, pregunta, solución del problema, ¿ya? Entonces aquí usted
el título de este ensayo era el proceso de revisión como un medio ético en la redacción científica. Ese era el título del ensayo. Entonces, ¿cómo quedó la pregunta? ¿Se considera el proceso de revisión como un medio ético para comprobar la legitimidad de la fuente bibliográfica? Porque eso ya depende de qué es el enfoque que quiera dar cada escritor. Del tema tiene que derivar una pregunta muy puntual, que es la que usted va a contestar en el cuerpo. Frente a esta pregunta, el autor habla como problema de la necesidad de publicación de un artículo científico, porque de pronto hay muchas personas que no saben lo importante que es publicar un artículo. Hay muchos científicos que todavía recién están tratando de aprender cómo se hace este tipo de publicaciones. Entonces, la necesidad que existe para publicar un artículo de divulgación científica, así como para evitar plagios, copias y falsas atribuciones, problemas. Entonces, frente al esbozo que debieron haber hecho con estas ideas clave que yo les estoy diciendo, luego se construye todo lo que es la redacción del antecedente, que tiene que quedar así. Luego se plantea la pregunta y luego la posible solución, de acuerdo al tema que ustedes trabajen. ¿No es cierto? Una vez que haga esto en la primera parte del formato, usted transporta, como les dije, estas partes a la redacción, que es lo que ustedes tienen que hacer luego en el formato que les dije, que se vayan saltando estos elementos y redacten, tienen que colocar todo. Aquí ustedes ven que luego de publicación y antes de la pregunta hay un marcador textual, una palabra que ayuda a encajar para que tenga relación y se conecte. Aquí hay dos errores que se han dejado para que ustedes entiendan lo que hace falta. Después de esta bibliografía y al inicio de esta, miren cómo falta. Hay un punto, pero aquí podemos colocar un conector. De ahí que, por ello, la existencia de un código, entonces mire, aquí es necesario incluir un conector. Y asimismo aquí hay un punto aparte que tampoco tiene un conector y que usted podría buscar uno para que le quede mejor. Aquí sí está un conector, miren, así que pues el que no tiene el conector es del profesional, medio de garantía, tanto el personal profesional, ¿no es cierto? Pero aquí, ¿dónde no, sí está un conector, ¿dónde? La necesidad, está. Entonces, usted tiene que buscar aquí, conector. ¿Sí? Entonces, ¿estamos más claros, jóvenes, con esta explicación? ¿O existe alguna duda, por favor, para poder ahorita solventar con ustedes y puedan realizar el ejercicio? ¿Me confirman, por favor, si es que existe alguna duda? ¿O estamos claros? Profe, sí, disculpe, en cada párrafo tenemos que citar alguna idea de dónde estemos sacando o solo es donde lo necesitemos, o es en cada párrafo. Ahorita estamos hablando solo del párrafo introductorio. Todavía no estamos hablando de los tipos de párrafo ni de los párrafos de cuerpo y conclusión que se hablará la otra semana. Para el párrafo introductorio tiene que colocar lo que yo le estoy solicitando. El párrafo introductorio no trabaja cita porque es un párrafo creado por usted. Es un párrafo que se va articulando y buscando las ideas de acuerdo a lo que ustedes vayan a examinar en la redacción. Entonces, en el párrafo introductorio yo no quiero que me incluyan una cita. Solo el procesamiento, la adaptación, la lógica, el sentido que ustedes van a dar para encaminar ese tema. Y luego en los párrafos de cuerpo, ahí ya les explicaré cómo van a ir citados y qué es lo que necesitan. Ahorita para la otra semana, para el miércoles, solo tienen que traer la introducción, la estructura y la introducción del párrafo redactado. ¿Listo, Lizeth? Sí, profe, muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional, jóvenes? Disculpe, profe, en las horas PAES podríamos hacer la revisión de algunas de nuestras ideas introductorias, porque Sí, sería importante que esta situación la coordinen con el compañero que es el que me ayuda
del paralelo 2. Ustedes tienen ahora cuando tienen. Los martes. Los martes. Claro, no habría ningún inconveniente, sería bueno que lo traigan ya, así como yo les mostré. Tienen que traer ya el borrador para en base a eso compartir lo que vamos a hacer la siguiente semana, pero ustedes van a ocupar también el espacio de la hora PAE para ya compartirme de pronto el párrafo, la estructura, y si es que ustedes ya se aseguran que la estructura está bien, pues avanzar a lo que es el siguiente párrafo, ya la redacción del párrafo. Claro. Listo, Coordinen profe. con el estudiante responsable para que el día anterior me confirme esto y yo agendar en el mismo calendario de Teams la tutoría. Listo, profe. Muchas gracias. ¿No? Listo. ¿Alguna aclaración adicional, por favor? Bueno, si no hay más preguntas, por favor no se olvide registrar el nombre en el chat. Que les vaya bien. Gracias.